Javier Quijano Bas, abogado patrono, litigante, expresidente de la Barra Mexicana. Sí, señor. Colegio de Abogados y Abogadas, fundador de su despacho desde 1977. Así es. También recientemente y con gran orgullo, Premio Nacional de Jurisprudencia de Así es. De la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Y pues muchas anécdotas, muchas cosas que usted ha vivido. Y quisiera mencionarte otra cosa, porque luego haremos algún comentario. Fui constituyente de la Ciudad de México. Fui miembro de la Asamblea Constituyente que hizo la Constitución Política de la entidad Ciudad de México, que es sede de los poderes de la Unión y sede de los poderes locales mismos de la propia entidad Ciudad de México. Lo que antes era el Distrito Federal dejó de serlo para pasar a ser Ciudad de México, con las complicaciones de denominación a las que estábamos acostumbrados y que no es lo mismo poner DF que poner CDMX, que ya se está generalizando. Pero fui miembro de esa Asamblea Constitutiva. Eso me dio un enorme gusto porque, ¿sabes una cosa, Omar? Me permite tener la experiencia de tres de las grandes actividades de la profesión. La de legislador, breve experiencia, pero importante. La de juez, al ser árbitro, breve experiencia también, pero importante. Y la de abogado, amplísima experiencia de muchísimos años. Pero sí tengo las tres. He sido también profesor, catedrático, y he escrito algunas cosas. ¿Qué materia, don Javier? Materia civil, obligaciones y contratos en la Universidad Iberoamericana, y luego he dado cursos y pláticas en la Universidad Panamericana y en algunas otras universidades y colegios, sobre todo colegios de abogados de Iberoamérica, porque fui secretario general de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados durante 25 años, con sede en Madrid. Entonces, don Javier, usted nos comenta que tiene su trayectoria en la Universidad Nacional. Así es. Y entonces hay maestros que seguramente lo tocaron y lo fluyeron. El profesor con el que más cercano estuve y del que más aprendí y que luego la vida me llevó a trabajar con él fue un abogado, el licenciado Salvador Rocha Díaz, que seguramente lo conoces. Guanajuatense, yo soy guanajuatense. Guanajuatense. Un extraordinario abogado con una capacidad didáctica fuera de serie, y fue mi profesor de obligaciones, que es una de las materias más difíciles del derecho civil, quizá la más. Los conceptos de responsabilidad civil son muy complicados, abstrusos, difíciles. Y este hombre, te digo, tenía esta capacidad de expresión y de ejemplificación admirables. En el despacho, 1977 funda el despacho. 77 fundo el despacho con mis dos pasantes que vienen conmigo. En 1984 ya está Javier Cortina y es cuando se da la quiebra de la cervecería Moctezuma, que me encomiendan manejar a mí, cuando todos los despachos de México estaban o de un lado, del lado de los muchos bancos, de aquel entonces más de 40 bancos nacionales e internacionales, y de todas las empresas del consorcio de Balleres. Logré que me pasaran a mí ese asunto, sosteniendo que yo no podría compartir la responsabilidad con nadie, porque todo el mundo quería compartir la responsabilidad, y más que la responsabilidad, el negocio. Los dineros resultantes del negocio
de los honorarios, esa es la realidad, y que yo no podía compartir la responsabilidad ni con Carneluti, ni con Chiovenda, ni nada que se le parezca. La responsabilidad profesional la asumes o no la asumes. En esos años es cuando se da un litigio muy interesante que yo tuve, en el que del otro lado estaba el maestro Siqueiros, don José Luis Siqueiros, tu socio, que en paz descanse. En paz descanse, socio fundador. Socio fundador. Y también se dio otro asunto muy interesante de orden mercantil en que tuve que ver con el maestro Barrera Graf. Quiero hacer una plática breve de este asunto mercantil, en que el despacho Krill Abogados, no es el actual, sino el anterior, el antecesor del actual despacho, Luis Krill y Samuel García Cuellar y sus socios, me encomiendan un asunto mercantil, no recuerdo sinceramente los detalles, pero muy, muy complicado, y para defender el caso. Estaba ya planteada la demanda y me encomiendan la contestación. Contesto la demanda, desahogo las pruebas y pierdo. Pierdo la primera instancia. Y entonces me llaman los abogados de Krill y me preguntan muy educadamente que si no creo yo conveniente consultar a alguien más para que nos dé su opinión para preparar adecuadamente la apelación. Era lo menos que podían hacer. Y les dije que desde luego que no, que en quién estaban pensando consultar, y me dijeron que querían consultar con don Jorge Barrera Graf, que él y Mantilla Molina, que vivía también, pues eran los dos grandes amigos y los grandes mercantilistas de este país en el siglo XX. Sin duda, sobre todo los dos. Y fuimos a ver a don Jorge Barrera Graf a su casa en el Pedregal y nos dijo, bueno, yo entiendo, yo les voy a hacer un estudio, ustedes me van a pagar por ese estudio, mis honorarios, y el estudio, no sé en qué sentido va a hacer, pero es un dictamen de un abogado, es lo que queríamos, un dictamen. Y le dijimos, pues es muy sencillo, maestro, si su dictamen nos es adverso, lo guardaremos en el fondo de un cajón y trataremos de negociar urgentemente. Si no lo es, nos permitirá tomar sus ideas para incorporarlas a las nuestras y en la apelación y litigar. Perfecto. A los pocos días viene el dictamen adverso. Lo leo en la noche, toda la noche, y no me convence el dictamen del maestro Barrera. Hablo con Luis Krill. Teníamos tiempo, porque en aquel entonces, Omar, la apelación se planteaba en forma inmediata, pero los agravios se expresaban hasta que el expediente llegaba a la sala y podía pasar un mes y medio o dos. Se podía retrasar un poco. De hecho, se retrasaba mucho y era fácil que se diera el retraso. Teníamos tiempo. Y entonces me fui a ver a Luis Krill, sin cita, y dije, oye, está mal el maestro Barrera. Y por esto y esto. ¿Qué sugieres? Pues que hablemos con el maestro Barrera. Hablamos desde el despacho de Krill y nos dijo, vénganse por acá. Él estaba sorprendidísimo de que el abogado que había perdido el caso le dijera que no estaba de acuerdo con el dictamen, y enfrente de ellos le doy la explicación y noto que lo convenzo. Y me dice, me dan ustedes un par de días, sí. Cambia el dictamen y dice, no tiene usted idea, licenciado, la sangre, el sudor y las lágrimas que me ha causado este tema. Pero tiene usted razón. Aquí está mi dictamen. Es uno de mis hitos profesionales. Luego, en su libro Teoría del Derecho Mercantil, Tratado General, ¿no? De Derecho Mercantil. Instituciones de Derecho Mercantil. Instituciones de Derecho Mercantil. Tengo la dedicatoria a mi querido amigo
compañero de 1000 batallas, Jorge Barrera. Es uno de mis grandes trofeos. Estamos en su despacho, está manejando asuntos muy importantes, asuntos icónicos, asuntos que han creado. Tiene a lo mejor un par de asuntos que le gustaría que sobre todo la juventud escuchara de un abogado como usted. ¿Qué asuntos creen que lo han marcado? Mira, más que asuntos específicos, quizá algunas, normas o reglas o principios o valores de la profesión. Hacer valer la profesión, hacer valer el estatus jurídico que se tiene, el estatus personal de abogado, no tanto jurídico. El estatus, yo soy el abogado. Yo no tengo por qué ir a la oficina de mi cliente va a mi oficina. Mis consultantes van a mi oficina, yo no voy a las oficinas de mis consultantes. Esto como principio. Ahí es donde se pierde mucho. Los grandes jerarcas en materia mercantil, sobre todo, están acostumbrados a que el abogado esté haciendo sala de espera, y esto es bastante indigno. Una abogada catalana muy simpática, íbamos en su coche, ella manejando a toda velocidad con el cigarro en la comisura de los labios. ¿Y usted a qué se dedica, doctor Quijano? Pues al derecho mercantil, problemas financieros. Yo sé lo que yo me dedico, no es maravilloso, pero es muy bonito. Pero maravilloso, es fenomenal, es hermosísimo. Bueno, sí, pero ¿por qué ese énfasis? ¿No le parece hermosísimo ver su sala de espera sentados a todos los grandes industriales esperando consultarle? No es para tanto, pero sí darle la categoría que debe uno tener. Ejercer la profesión desde la primera hora hasta la última del día. No hacer ningún negocio, no entrar en negocios de ningún tipo, jamás. Los ahorros de un abogado son eso, ahorros, y ahí está el stock exchange, y si acaso comprar un inmueble y rentarlo, pero no hacer negocios, es lo que yo recomiendo. A lo mejor me equivoco. Recuerdo habérselo comentado a un gran abogado, que ahora es uno de los millonarios más grandes de México, porque es socio y es el asesor número 1 de Emilio Azcárraga. Entonces le dije, ¿vas a perder la profesión? Sí, pero también la voy a ganar. En realidad perdió la profesión. En realidad lo que tiene es muchísimo dinero, pero no tiene la profesión. No tiene ese quehacer hermosísimo que es lo que tú haces todos los días y lo que yo hago. Claro, y usted fue presidente de la Barra Mexicana. Fui presidente, yo mismo fui a pedir mi inscripción en la Barra porque uno de estos dos amigos, Alejandro Manterola, se había metido a la Barra y estaba como secretario de la Barra. Le pedí que me organizara todo para ingresar. Ingresé, había un viejo amigo de mi padre, don Samuel García Cuellar, padre, y a él le pedí, después de varios años, que quería yo ser miembro del consejo. Le dio mucho gusto, me dijo que le satisfacía saber que los jóvenes pidieran mayor participación, y entré al último vocalía, 20ª, son 20 puestos, vocal número 20, y fui subiendo en el escalafón ese, pasé luego a ser subtesorero, luego prosecretario, luego secretario suplente, luego vicepresidente y luego presidente. Y de ahí me involucré con la Unión Iberoamericana de Abogados, cuya Secretaría General está en Madrid, Serrano 9, en las oficinas del Colegio de Abogados, y estuve 25 años en ese cargo que te digo que me permitió viajar. Me permitió viajar y me permitió de hacerme de una cantidad de libros y de crecer mi biblioteca desde el punto de vista de libros jurídicos. Usted tiene una de las bibliotecas más bonitas que yo he visto en mi vida. Muchas gracias, Omar. Su biblioteca, y se dice
que usted recorría no solo Madrid, sino otras capitales del mundo para estar precisamente en esa aventura de obtener libros, ¿no? Tengo muy buenas cosas, y tengo muy buenos libreros, sobre todo en Madrid, especialmente en Madrid, que es donde yo básicamente voy, en Nueva York, y las subastas. En Italia, en Roma, a través de subastas. Pero, por ejemplo, me acuerdo en el primer año de la Secretaría General, iba a haber una reunión en la Ciudad de México y escribí a todos los que iban a venir de cada uno de los países que si no serían tan amables de traerme un ejemplar vigente del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles de sus respectivos países. Yo sabía que no me iban a cobrar el valor. Yo, desde luego, dije, yo acá te reembolso el costo de la edición, no me traigas una edición de lujo, tráeme la edición comercial, y así me fui haciendo una colección de códigos enorme. Y aprovecho para hacer una recomendación amplísima del Código Civil chileno, hecho por el literato Andrés Bello. Es el guatemalteco, el venezolano, perdón, el Código Bello, que también es en Caracas, pero primero fue el de Chile. El español es delicioso, la redacción es preciosa y es uno de los grandes códigos. Y el otro, el Vélez Sarsfield de Argentina y los nuestros. Entonces me hice de muchos libros a través de mis viajes y a través de las visitas, y la gente empezó a darse cuenta que lo que convenía es darme a mí un libro y con lo cual salían del paso. No tenían que comprarme una corbata Hermès, sino traerme un libro de donde fuera. Y mucha gente me regala libros. Y he hecho una biblioteca jurídica muy considerable, que he consultado, que consulto, que afortunadamente aprovecho. A ti, en lo personal, te recomiendo el Laurent, el jurista belga, que escribió sobre el Código Napoleón. Y hay traducción al español, hecha en La Habana, de 32 volúmenes. O sea, tienes la ventaja. Pero tú lees francés y el diccionario. Es muy fácil la traducción, porque aborda todo. Y uno desprecia a esos tipos de juristas del siglo XIX. Y ahí se encuentran soluciones maravillosas. Entonces, bueno... Presidente de la Barra, ¿cuál fue en su concepto el mayor logro que El mayor logro que tuve yo fue haber creado el Premio Nacional de Jurisprudencia. Déjame decirte rápidamente en qué consiste o por qué es un logro. En aquel entonces, cuando yo era presidente de la Barra en el año 87, me daban mucho un grupo de abogados que hoy es día 12, ¿no? Ayer fue día 12. O ayer, día 12, se celebra el Día del Abogado. Ha tenido éxito. No tienes idea qué mal me sabe esto del Día del Abogado. Y no tengo empacho en decirlo. No tiene por qué haber un Día del Abogado. Eso es una cursilería enorme. Son cosas para medrar. De un periodista que tenía un periódico, que era ingeniero y que quería quedar bien con el presidente Miguel Alemán, que al presidente Miguel Alemán le gustaban esas cosas, y el presidente Miguel Alemán incluso llegó a crear la Legión de Honor Nacional. Hazme un favor, la Legión de Honor, ni más ni menos, tomó la Legión de Honor hecha por un chaparrito insignificante que se llamó Napoleón. Es verdaderamente penoso. Premiaban a toda clase de personas, y lamentablemente acudían, y la vanidad, pues la vanidad, y la gente no tiene el carácter de decir, no, mire usted, a mí no me interesa, y premiaban a mucha gente de mérito, no quiero decir nombres, y entonces era muy molesto eso, y la forma que había que hacer era que la Barra estableciera un premio, nada más uno, y que lo acreditara durante 30 años. No 30, sino más.
Ya se logró. Ya se logró. El primer premio se entregó en 1988. Yo reuní a todos los capitostes de la barra. No había las estructuras tan grandes que hay ahora. El consejo directivo, los coordinadores de comisiones y algunos, los expresidentes, y nos fuimos un fin de semana a una hacienda que se llama Taboada, en San Miguel, cerca de San Miguel Allende, a trabajar, y ahí hice el reglamento, lo presenté, hicimos el premio, premiamos a don Guillermo Guzmán Orozco, el primer premio, y luego, para desgracia nuestra, se había propuesto a don Silvio Zavala, el gran historiador del derecho, de talla mundial, pero que nadie conocía. No fue premio, y de repente, al cuarto o quinto año, lo nombran a él Premio Príncipe de Asturias. Yo lo acompañé a Oviedo a recibir el premio porque iba solo, el viejito, no tenía dinero para llevar a un invitado. Yo conseguí que se le condonaran los impuestos del valor del premio. Lo acompañé y estuvimos en Oviedo y luego estuvimos en una enorme comida, porque él es doctor en Derecho de Sevilla, donde creó una escuela de indianistas fenomenal, y sabiendo todos que estaba el maestro Silvio Zavala en Madrid y que se le iba a ofrecer una comida, fueron todos sus alumnos. Se llenó una mesa de 30 personas y sin saber, en el restaurante Ritz, en el Hotel Ritz, en el comedor principal, nos ofrecieron faisán. Al terminar la comida, el faisán estaba malísimo, parecía de plástico. Lo cortabas y brincaba una pierna por acá y todo el mundo apenado, pero él, que era un caballero, don Silvio, al agradecer la comida, dijo que era muy de agradecer, muy especialmente agradecible el hecho de que le hubieran servido faisán, porque él venía de la tierra del faisán y del venado, que es Yucatán. Él era yucateco y había sido embajador de México en París, y decían que era el único yucateco, el único hombre en París que hablaba francés a la perfección, pero con acento yucateco. Entonces se creó el premio y se fue consolidando con muchos juristas muy importantes, muy importantes, don Jorge Barrera Graf, don José Luis Siqueiros. Y bueno, casualmente el año pasado me lo dieron a mí. Así es. Le iba a preguntar, ¿qué significa sí, para usted? Para mí, como comprenderás, para mí lo que era muy satisfactorio es darlo, ver que se daba y que se daba y que se daba. Y que alguien llegara y pensara en dármelo a mí, me lleno de enorme satisfacción. Porque con eso le hemos quitado el protagonismo a todos los demás premios. Ya ha decaído estos premios de segunda o de tercera, y se ha prestigiado enormemente lo del Premio Nacional de Jurisprudencia. Es motivo de orgullo para todos y de satisfacción, y esa institución fue creada por mí y la estuve manteniendo varios años, aún ya dejando de ser presidente, sin inmiscuirme. Estuve pendiente de que no se fuera a desviar, porque estas cuestiones de estos premios tienden a perderse, porque luego dicen, bueno, este es un premio para abogados, hay que hacer un premio para jueces. Y entonces se crea un segundo premio, el Premio Nacional de Jurisprudencia para abogados y el Premio Nacional de Jurisprudencia para jueces. Por eso usamos el nombre Nacional de Jurisprudencia, para comprender a todos los juristas. Y entonces, incluso nacionales o extranjeros, pero que se hubiesen destacado por sus servicios al avance de la justicia, del derecho, del bienestar de la sociedad mexicana en general. Entonces, esa institución fue para mí
muy grata. Le ha dado prestigio al colegio. El colegio ha subsistido, ha cumplido su primer siglo, hace 20 y tantos años. Yo soy el barrista, uno de los más antiguos, tengo 50 años de serlo, ¿no? Sí, 49, que entré en el año 72, 49, 50. Va a recibir su premio de barrista de los 50 años. Ya tengo una casilla de 50 años, de medio siglo de barrista. Me han preguntado si no pienso en retirarme. Mientras siga sonando el teléfono, voy a seguir yendo a la oficina. Cuando deje de llamar, será el momento de decir, hay que... La abogacía ha cambiado mucho en los últimos años, don Javier. Muchísimo. Y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que ya entró en vigor, que ya se publicó. Así es. Ya se publicó, pero no ha entrado en vigor todavía, y que entrará antes de 2027, la va a cambiar radicalmente. El otro día me decía un compañero, licenciado, un compañero de la parte contraria, un abogado de la parte contraria, el litigio que usted hace, el litigio o la forma de litigar que usted tiene, ya no la hace nadie en México. Y en muy poquito, o muy pocos, y en muy poco tiempo no lo va a hacer nadie. Dije, ¿qué clase de litigio cree este señor que yo hago? Aun cuando es mi contrario, porque yo hago lo mismo que hace él. No, le dije, yo hago lo mismo que haces tú. No, licenciado, eso de ir a los tribunales, que los pasantes estén en los tribunales, promover al día siguiente, promover como usted redacta, como usted escribe. Bueno, si no será así la profesión, pues bueno, qué bueno que yo ya no lo veré. Ni modo. Entonces, sí, como recomendación para mis jóvenes colegas es tener cariño, amor por la profesión, y considerar que es quizá la profesión más excelsa que puede escoger un hombre. Yo creo que la medicina y el derecho, los doctores de almas y los doctores de cuerpos, desde la Grecia clásica, seguimos. Y no es lo mismo ganarse el pan de cada día vendiendo toda clase de tornillos y tuercas a vendiendo servicios jurídicos. ¿Cuál es ese libro que acompaña a don Javier Quijano? Mira, yo incluso soy víctima de choteo de mis hijos. Ya lo tengo listo para mi viaje, porque voy a estar encerrado prácticamente cerca de 8 o 10 días en Phoenix, Arizona, con 43 grados centígrados. Y como comprenderás, no voy a salir de una habitación con aire acondicionado. Como Emilio Salgari va a estar. No, ya no tanto. No. Este tipo de novelas no es para volverlas a leer, pero lo que sí leo eternamente son la poesía completa de Rubén Darío. Correcto. Y si no tengo mucho tiempo para leer algo, siempre tengo a Rubén Darío a la mano. Y donde abras tú a Rubén Darío, te encuentras poesía y prosa celestial. ¿Su experiencia como legislador, don Javier? Bueno, mi experiencia como legislador fue muy grata, porque me faltaba esa experiencia. Yo mismo me decía, engañándome, que tenía yo la experiencia de legislador al haber redactado un sinnúmero de estatutos, por ejemplo, estatutos mercantiles, pero también intervine en estatutos de corporaciones abogadiles, sobre todo la Barra Mexicana, el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, y los colegios de Iberoamérica y federaciones iberoamericanas. Pero no es la función de un legislador, no hay el debate con un legislador, hasta que tuve la experiencia de la Asamblea Constituyente, que fue gratísima. Fui electo, yo pedí como condición no hacer campaña, yo no tengo esas aptitudes de hablar ante la masa, pero me dijeron que no se trataba de hacer campaña individual,
que era por grupos, el grupo de Morena, fui legislador por designación de Morena, es decir, del señor presidente López Obrador. Integramos un grupo de 20 y tantos miembros para la Asamblea y fuimos 23. Yo fui electo en el lugar 12. Los otros eran los más conocidos en el pueblo, popularmente, digamos, ¿no? A mí me conocían de alguna cosa, de la televisión, alguna cosa, y tuve esa posición. Fue grato porque estuvimos trabajando muchísimo en algo que yo me convencí de que estábamos perdiendo el tiempo, que era en hacer un proyecto que queríamos imponer. Y yo me oponía constantemente, ¿para qué perdemos tiempo en trabajar en esto que vamos a querer imponer? No vamos a poderlo imponer. Sería iluso pensar en poder imponer esto. Y así fue. Cuando llegamos a la Asamblea, todo nuestro trabajo de 6 meses lo pusimos en una cesta de la basura y empezamos a rehacer todo el trabajo. Y eso fue un debate muy bonito. Muy, muy bonito. Y quienes llegamos ahí, muchos de nosotros, yo me incluyo, con una especie de ánimo de reventar políticamente la constituyente, acabamos por imponernos. Luego me llevé una decepción enorme porque yo estuve en la Comisión de Poder Judicial y logré convencer, estaba también ahí Olga Sánchez Cordero, el presidente era un magistrado del Tribunal Superior, y logré convencerlos de que lo que convenía era que el presidente del tribunal durara 1 año, nada más. Y Olga respondió, pero en 1 año no le da tiempo de hacer nada. Eso es lo bueno. Eso es lo que queremos, que no haga nada. Y luego la desilusión es que en la Asamblea Constituyente, en la Asamblea de la Ciudad, en el 18 teníamos mayoría, sin que yo me enterara, modificaron. La primera modificación a la Constitución de la ciudad fue que el presidente tenga 4 años. Ni modo. Ahora, me decías. Don Javier Quijano en una frase. ¿Quién es don Javier Quijano en una frase? Difícil respuesta, como ya te he comentado, Omar. Cualquier cosa que se diga sería presuntuoso, sería fatuo, sería necio. Soy un hombre feliz, tengo 2 hijos con salud, tengo 6 nietos, vive mi esposa y tengo seguridad económica, tengo muchos amigos, también tengo malquerientes que yo no quisiera llamar enemigos, porque no se dan en la profesión. Malquerientes, sí. ¿Quién no los tiene? Estoy en el proceso, a mis años, de comprender y en consecuencia perdonar. El que comprende todo, perdona todo. No tengo agravios que perdonar especialmente, pero estoy tratando de perdonar cualquier cosa. Cualquier cosa. Creo que es lo que debo hacer y eso me satisface, me gusta. Y fíjate, yo estudié Derecho porque pensé, quiero estudiar algo que me permite estar vigente a los 80 años. Eso sí lo pensé. Y la contabilidad y el comercio no me lo van a permitir. La arquitectura menos. ¿Quién sabe? Conocí al viejito Niemeyer, el famoso arquitecto creador de la ciudad de Brasilia, que a los 94 años diseñó el edificio de la OAB, la Orden dos Abogados do Brasil, que sabes que es la más grande del mundo.
No, no lo sabía. Más de 1 millón de miembros. Y es poderosísima políticamente hablando. Más de 1 millón de miembros. Hay colegiación forzada, colegiación legal, y el presidente de la OAB es más poderoso que el ministro de Justicia. Está totalmente politizado el colegio. No lo recomiendo, pero es importante. Don Javier, como siempre se lo he dicho, un abogado de época, Muy amable. Una pequeña muestra del reconocimiento que tiene nuestro despacho, Él es muy generoso. nuestros integrantes, su servidor en lo personal, un abogado que fue modesto en su trayectoria porque sabemos, lo hemos conocido, hemos visto, estamos leyendo constantemente muchos de los casos que usted y su equipo han manejado. Entonces, pues me repito otra vez, abogado de época, gracias por estar aquí, don Javier Quijano. Gracias, Omar. Y muchísimas gracias de verdad por todo este tiempo que nos dispensó el día de hoy.